porque ahora mi opinión sobre lo que estábamos hablando, y mi óptica de la situación es que el mundo está preparado para gente común, no para gente que es distinta. ¿Y qué es la gente común? Yo iba a hacer esa pregunta. A ver, ¿cuál es el concepto de común? Porque el concepto de común habría que ver si lo que entendemos por común en realidad no deja de ser algo hegemónico. ¿Qué es lo común? Porque lo común sería un dato de un predominio estadístico, pero Sí, eso es lo... Tienes razón, está mal utilizado común porque Es más, cuando... puede ser rubio, morocho, puede ¿Qué ser... es lo... Claro, vos fíjate que, por ejemplo, en la escuela... Diversidad. Sí, nosotros, obviamente, y la diversidad realmente... a ver, lo común es que somos todos personas. Eso es lo único común. Digamos. Lo que tenemos en común sería... Vos, ¿qué sería? Carlos, No. corregime, así utilizo... No, pero no es un cuestionamiento a vos. Vos me estás dando pie y te agradezco. No, pero no es como... es lo que vos estás diciendo. A mí me interesa No deja de ser el emergente. Mirá, te digo una cosa. Yo, por ejemplo, y a veces lo digo y está mal, me tengo que frenar porque es un cliché que lo aprendí de chico. Cuando decimos... Gladys Correa, mi hermano y yo fuimos las primeras personas en la década del 70 en Mar del Plata en ser integrados a escuelas comunes. ¿Escuelas comunes? ¿Qué es una escuela común? Una escuela común va a ser el día una escuela que admita a todo tipo de estudiantes. Ahí sí, porque va a ser la escuela común a todos. Pero fíjate cómo la palabra común, no, la escuela de los normales. Es horrible. Sí, bueno, pero ¿qué es lo normal? Lo normal es un dato estadístico. Entiendo. ¿Y qué? Pero ahí va la etimología de las palabras. Cuando Por uno eso utiliza una palabra... entiendo lo que él me quiso decir. Sí. Omar, es cierto, ¿no? Es muy amplio. No hay nada definido a lo que es normal, que no para una persona rubia o discapacitada, ¿entendés? Pero por eso, ¿qué debería utilizar yo para poder expresar esto que Mira, digo? yo creo, mira, lo que dijo Rodrigo, el tema de la diversidad es importante, el respeto a la diversidad, el reconocer que somos diversos. Porque, a ver, yo les voy a poner un contraejemplo que siempre lo uso, ¿no? Que es la lucha de las de distintas minorías. Por ejemplo, Martin Luther King en Estados Unidos con Mandela. Lo que muchas veces nos pasa a la gente con discapacidad es que nos piden que tratemos de asimilarnos a la gente sin discapacidad. Y la verdad que no, yo soy una persona que no veo, necesito el bastón y lo tengo acá desplegado y no lo pliego. Y no me hago el que veo porque no me interesa. ¿Por qué? Porque eso a mí no me hace menos digno. Que a mucha gente lo perciba así, eso es otra historia. Pero, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dicho a Mandela, les vamos a reconocer todos los derechos, a vos y a toda tu gente, pero primero se pintan de blanco? Es ridículo, ¿verdad? Horrible y es loquísimo en cierto modo. Pero Estados Unidos llevó una política de blanqueamiento. Entonces, la idea de lo común, ¿qué es lo común? Termina siendo la legitimación de algo hegemónico y todo lo demás que tenga que subordinarse, y vuelvo a la película de Wall, los chicos por la cinta transportadora yendo a la picadora de carne. Entonces, yo creo que hoy no vamos a avanzar mucho en audiodescripción, porque me tengo que ir en un rato, pero me parece importante también que desmontemos, y yo te agradezco lo de lo común, lo que dijiste de lo común, me parece importante que desmontemos estas cosas y que se entienda que el comienzo de la construcción de un discurso profundo y hasta con cierto vuelo estético arranca por el pensamiento. Porque de nada sirve que vos pintes toda tu casa muy bonito si tenés unos problemas de humedad, caños rotos y todo lo demás. Te va a durar nada. Vas a hacer una casa con vicios ocultos, ¿no? Y eso se nota. Eso en el discurso se nota. En el discurso político se nota. Cuando vamos con Rodrigo a hacer algún reclamo, una de las cosas que nosotros siempre decimos, y lo quiero poner como ejemplo, y paso rápido la audiodescripción porque me tengo que ir en un rato,
muchas veces nos han presentado, y también lo hizo Karina, un militante por los derechos de las personas con discapacidad. Karina, le decimos a Giren, capaz que la escuchaste alguna vez, de La Liebre, que es un programa Sobre temas de discapacidad. que aboga sobre los derechos, Claro. discapacidad. No, porque es a la mañana. Es a la mañana. Y a mí la verdad, y a Rodrigo le pasa igual, a mí la verdad que cada vez que me definen como militante de los derechos de las personas con discapacidad, Te etiquetan, ¿no? Es como una sí. etiqueta. No, pero a mí me molesta la palabra militante. Militante. Me molesta la palabra militante. Yo, si me tengo que definir, Militante de la etimología sería de tiene que ver con lo militar. Tiene con lo militar. Nosotros siempre nos definimos como activistas. A ver, yo creo que a Martin Luther King nadie lo hubiera definido como militante. A Mandela tampoco como militante. Nosotros somos activistas por un espacio, por los derechos de las personas con discapacidad. Pero el militante es aquel que está dentro de una relación de mando y obediencia. Aquel que necesita al que le baje en línea. O sea, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Y no hay nada más horrible que aquel que está esperando que le baje en línea. El libre pensamiento y la militancia, y esto no es ningún ataque a ningún partido, el libre pensamiento y la militancia son antagónicos. El activismo y el libre pensamiento no. Diría que van de la mano, porque del activismo, del libre pensamiento, del advertir situaciones de injusticia es que pueden hacer el activismo, la toma de conciencia. Entonces hay un montón de palabras que hay que revisar en realidad, porque hay un montón. Si querés, sí. Si no, a ver. Lo de la audiodescripción lo dejamos para otra clase. Sí. Sí, hacemos una clase porque es interesante por dónde desembocó el tema. Militar palabras? en lo político No la- es súper no la- usada no la y analicé. no tendría nada que ver. Mirá, sí, algunos partidos sí. A ver, algunos partidos, como por ejemplo el falangismo español. A ver, hay partidos que sí, son militantes. Ellos sí son militantes, pero no es lo mismo que ser activista. Hay gente que es militante. Hay gente que dice, no, somos soldados. Yo no soy soldado de nadie, pará. No. Guille, perdóname. Antes de pasar a la discusión. No, pero no vamos a pasar. Una palabra, cuando vos decís Vamos por las palabras. importantísimo, que con Carlos la decimos siempre. Ahora parece que las personas con discapacidad, y esto a mí me costó entenderlo, me lo enseñó Carlos, éramos la diversidad. Hoy está de moda que las personas con discapacidad son la diversidad. Y te voy a decir una cosa. El otro día leía en LinkedIn, una de esas plataformas, una mujer que hablaba sobre, lo que decía otra, nos reíamos con Carlos, dijo, como dice Edwin, qué sé yo, dice, la inclusión no es aceptar a las minorías, la inclusión es dar la bienvenida a la diversidad. ¿Quién sos vos para revisar la diversidad? Yo le pongo ahí bueno, ahora habría que determinar cuál es la diversidad. Porque digo, la diversidad, que es lo que dice Carlos, la diversidad la comprendemos todos. Vos, Ladi, Gilen, Guillermo, todos. No es que los diversos somos nosotros, las personas con discapacidad, y ellos no. O las disidencias. Pero no es la disidencia. ¿Disidencia en relación a qué? O sea, yo no soy disidente en relación al tipo que tiene todo el sentido. Hay palabras que construyen cosas que son muy extrañas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esas palabras, porque son palabras que las ponemos para, no sé, dar importancia a un discurso? A mí me parece Habría que... como si vos las sacarías de ese discurso. No, depende cómo las uses. Si vos planteás, si vos decís, bueno, hay un modelo hegemónico, y en este modelo hegemónico este grupo es una disidencia, está bien empleado porque estoy explicando el contexto. Ahí sí. Ahora, si yo no aclaro primero que hay un grupo hegemónico... A ver, voy a poner un caso, y perdón por la autorreferencia. Yo pertenezco a la Iglesia Ortodoxa. En el registro de cultos, las iglesias que no eran iglesias católicas figuraban como cristianos disidentes. ¿Disidentes de quién? ¿Disidentes de quién? El Papa. Porque, a ver, sí, pero los ortodoxos, ¿qué decimos? Que la Iglesia Católica Romana fue la que se rompió, la que salió de
de la iglesia indivisa. No, Carlos, ¿Tenemos? ustedes. Claro, pero o sea, a lo que voy. Y estúdienlo, el gran cisma de Occidente, esto lo pongo como ejemplo para que se vea desde qué lado se está viendo, ¿no? Antes había determinados patriarcados llamaban el patriarcado de Roma, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Constantinopla, el de Jerusalén y el patriarcado de Antioquía. Esos eran los patriarcados. Después se crearon otros patriarcados. En el año 1054, el patriarcado de Roma se separa de los otros patriarcados. El patriarca de Roma es el Papa, el primus inter pares. Los otros patriarcados siguen estando ahí. Es decir, que por ejemplo, para la Iglesia ortodoxa, la Iglesia romana sería la disidente. Sin embargo, en el registro de cultos, figuran como cristianos disidentes los ortodoxos. No sé hoy, estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces, fíjense cómo determinadas palabras construyen... A ver, no, se entiende que no estoy haciendo un debate de cultos, acá no estamos hablando de teología, estamos hablando de otra cosa, Estamos hablando de otra cosa. El valor o el significado que nosotros mismos le damos. Claro, entonces, ese es un poco el tema, por eso digo, no pasa por, no sé cómo expresarme, no, primero vamos a revisar qué decimos o qué pensamos con lo que estamos pensando. Una palabra que alguna vez salió en el programa de Karina, en el programa de Fernando, fue la palabra guarango, que hasta la dijo el Papa Francisco. Yo la verdad, que siendo mi abuela paraguaya y teniendo parte de mi de sangre guaraní, a mí la palabra guarango me molesta muchísimo. Ahora, si decís bolita suena ofensivo, o paragua, o chilote, pero si decís guarango no. Y la verdad que la palabra guarango era la forma despectiva en la que el porteñaje se refería a los paraguayos, a los que bajaron de Asunción para refundar Buenos Aires. Entonces, eso era una guarangada. Me acuerdo, y cierro con esto, mi tío, ya fallecido, un hermano de mi viejo, que fue intendente en San Ignacio de Loyola, en la época de Ilia. Obviamente cuando vino el golpe de Estado, el tío Moncho lo sacaron. El tío tenía un almacén de ramos generales en Villa Olivares, en Corrientes. Obviamente, ¿qué sería un almacén de ramos generales? Diríamos el shopping del campo, porque había desde cajas de... Había peluquería a veces. A veces sí, ahí el tío no tenía, pero viste cómo era lo único que había. Bueno, en esa parte tenía, qué sé yo, no sé, te vendía desde fósforos, cintos, rastra de disco hasta caldo de gallina. Entonces resulta que él tenía 2 empleados. Y a mí me encantaba hablar con ellos porque hablaban guaraní, hablaban el abañé, que es como se dice. Hablaban un poco el yopará. El yopará es un poco esa mezcla entre guaraní y español y castellano. Y estaba muy bueno, la verdad que... ¿Te acordás de algún término? Y yo lo que más me acuerdo son los insultos, que es lo que uno primero aprende, pero estábamos tomando mate con el tío y con una de mis primas, y para un matrimonio en Buenos Aires, iban para el lado de Ituzaingó, ahí en Villa Olivares, y iban a hacer unas compras. Baja este matrimonio y la nena le pregunta, ¿por qué? Dice, esa gente, ¿por qué habla así? Y no, es gente sin estudio, gente inculta. A lo que mi tío reaccionó y dijo, mira nena, explícale a tus padres que mis empleados son bilingües. Yo no sé si tus padres hablan 2 idiomas. Y entonces yo me siento muy orgulloso de ser guarango. Digo, porque si algún día trabajan en alguna radio de Paraguay, y no usen esa palabra. No está bueno, a pesar de que el Papa Francisco, cuando habló del gobierno de Nicaragua, y no hago una defensa del gobierno de Nicaragua, dijo, lo que está haciendo Ortega es una guarangada. Bueno, esa palabra es otro de los términos a corregir. Guarangada es un término que se ha usado. Son términos de moda, claro. Sí, no y hay muchas palabras que hay se que usan corregir, actualmente y que se han claro. usado, que se han puesto de moda. Pero sepan que acá por ahí, porque hasta carece de sentido, porque desconocen la historia, pero si van a algún lugar, y la verdad que lo que fue la guerra de la Triple Alianza fue tremendo,
El Paraguay prácticamente se quedó sin varones. Y no les va a ir bien si hablan de guarangada. Sí, no. Sepan que si hay un tipo de reacción, está más que justificada. Bueno, yo dejaría acá, te fallé, Guille, porque no hablamos de la audiodescripción, Por las ramas, pero las pero, ramas importantes. No, hablamos de pero me la parece que, comunicación. sí, cuando entremos en la parte de audiodescripción, vayan pensando en todas estas palabras, en la precisión del lenguaje. Lo que sí, ¿Se puede hacer un ejercicio corto? Sí, Si sí, tenías sí. pensado, capaz que el ejercicio sí lo podemos No, hacer eso- para después verlo desde el otro lugar. Eso lo hacemos y lo que sí quería preguntarles, por lo que decía Rodrigo, del derecho a la información, que es importante antes de entrar en el ejercicio, es esto. Y yo les pregunto así, ¿qué diferencia habría entre ustedes y yo, siendo yo una persona así y ustedes una persona con vista? ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay? Que vos no ves y yo sí. Perfecto, esa es la primera diferencia. ¿Y cuál otra? ¿Y eso qué implica? ¿Qué impacto tiene? Eso está muy buenísimo. Que para que vos compartas lo que yo puedo ver, te lo cuente. Está muy bien. ¿Por qué? Para que puedas tener la sensación de lo que yo estoy viendo. ¿Y para qué? Bueno, pero Para ahí- que lo disfrutes. no, Si hay algo para disfrutar. Eso está bien en parte, pero para algo más, sí, Gladys. no, que hablando del ejemplo que dabas de la película, él te puede contar algunas cuestiones, pero como que cada persona tiene una percepción Sí. de lo que pasa diferente. Sí, es ¿Cómo verdad, puede ser sí. que tres personas que vieron esa película te dieron diferentes Convengamos que, versiones de pronto? convengamos que era una película recomplicada. Bueno, Convengamos que sí, el origen del videoclip, claro. ¿Cómo percibe cada uno diferentes Claro. cuestiones sobre una Sí. misma película? A ver, yo traje ejemplos Está extremos. levantando la mano. Es, como he dicho, todo depende con No, dale, el Rodrigo. que se mire, Sí. o sea, cada uno lo Me ve. quedé con una palabra que utilizamos hace un tiempo, trato de no utilizarla y buscar un sinónimo. Alumno, alumna. Alumno, alumna. Está muy El que tiene, está mal. el que tiene la luz negada. Alumno. Claro, ¿Qué no concepto tiene más la no luz, sin tiene la luz, luz, sí, sí, el sin luz, sí. ¿Sabían eso? Y siempre alumno es Claro. sin luz. A ver, contalo. Yo por eso siempre uso la palabra estudiante. Yo no digo alumno. A ver, yo tampoco. Yo siempre- Estudiante, Rodrigo, estudiante. Yo siempre uso la palabra estudiante, porque, No, viste, se puede decir estudiante. Sí, sí. claro, tenés sinónimos. ¿Qué sería alumna o alumno? Sin luz. Mirá vos. Alumno, no, sin luz. Sin luz. Ah, claro. Ay, A Gladys puedo decirle, alumna Gladys. No, Bueno. te explicamos muy por qué malo era lo alumno. tuyo, Qué maldad. Porque, Estudiante supuestamente, Gladys. al ir a la escuela, Claro, el docente es el que te ilumina. Te iluminaba. Claro, va a recibir, o sea, todo pasa por ahí. no, ¿De pero, ahí viene? pero eso es complicado porque es como que la luz viene de afuera, cuando en realidad ya la mayéutica socrática trataba de demostrar que la luz está también dentro de uno a partir de las preguntas, ¿no? La buena docencia lo que hace es tratar de que vos descubras determinadas cosas Claro. a partir de las preguntas, no con la idea de la tabla rasa que va de afuera hacia adentro. No se los voy a resolver esto porque en realidad estamos muy cortos de tiempo. Pero la diferencia entre ustedes y yo Sí. tiene que ver con la información, porque del 100% que el ser humano recibe de información, el 70% es visual. ¿Entienden que hay un desnivel enorme? Y el que tiene información, ¿qué tiene? Poder. Conocimiento. Tiene poder. Poder. Sí. Tiene poder. Vos podés decirme, bueno, sí, pero yo a veces no aprovecho. Bueno, sí, pero el poder lo tenés. El poder lo tenés. Entonces, la diferencia entre una persona ciega y una persona con vista es una diferencia de poder. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Y de bastante poder, ¿eh? Yo me tengo que arreglar con el 30% que me queda. A partir de ahí vamos a entender lo que es una audiodescripción. A partir de ahí vamos a entender lo que es una lectura correcta, lo que es una comunicación correcta de la palabra, que no hablo de lo políticamente correcto, sino de una comunicación correcta de la palabra, ¿no? A partir de ahí se puede entender que una sociedad es verdaderamente democrática cuando estamos todos en un pie de igualdad. Y para estar en un pie de igualdad, lo primero que tenemos que hacer es no negar las diferencias, algunas tremendas. Por eso cuando vienen y nos dicen, ustedes tienen capacidades diferentes, realmente nos parece, A mí me Especiales. o especiales,
O sea, a mí me molesta. Yo por eso Sí. voy a decir algo tonto de nuevo. En mi vida me manejé siempre como una persona común. Vuelvo a decir común, mal utilizada, pero... Yo me manejo como una persona con discapacidad. Yo me incluía en el general de la gente. Mirá, no, es que, claro. Podía hacerlo. Claro, pero Dentro de mis limitaciones podía hacerlo. está perfecto, vos te manejás. Mirá, les cuento dos cosas. La primera es que hablar de capacidades especiales, no solo que lo hacen para que quede bonito, que eso sería lo menos grave, sino que lo hacen por algo más tremendo, que es invisibilizar el problema. Entonces no seamos estúpidos y cómplices del poder de turno que quiere invisibilizar el problema. ¿Qué pasaría si ustedes se paran frente a un negro de Biafra que se está muriendo de hambre y le dicen muy sueltos de cuerpo, vos no sos una persona indigente, sos una persona con ingresos diferentes? Diversidad económica. Vos tenés diversidad económica. ¿Qué haría ese tipo? Si le queda un poco de fuerza, te rompe el alma, con todo el derecho del mundo. Ahora, si una persona con discapacidad se enoja porque te dicen tenés capacidades diferentes, eso es un resentido. O sea, una doble vara. Y la verdad es que nosotros no tenemos capacidades diferentes. ¿Que tenemos una discapacidad? Sí. Y les cuento una anécdota de mi señora que, bueno, tanto Guillermo como Rodrigo la conoce mucho y Guillermo también la conoce. Y creo que porque tiene ese temperamento jodido nos llevamos muy bien, ¿no? Un día estábamos en la casa de una prima en Buenos Aires y mi prima, para congraciarse, le dice, no, Nati, vos es que para mí tu marido es como cualquiera. La verdad que me parece que... Y entonces Nati le dice, mirá qué lástima, dice, porque no es como cualquiera. ¿Por qué no es como...? Y no, porque si vos le dejás una silla en el medio del camino se va a hacer mierda. Acordate que no es como cualquiera. Acordate que no es como cualquiera. Entonces, que somos todos iguales, sí, en dignidad y derechos somos todos iguales. Pero en la realidad tenemos que igualarnos. Y ese es el camino que hay que recorrer. El igualarnos. ¿Y qué tiene que ver esto con la oratoria? Muchísimo. Muchísimo tiene que ver. Que lo veremos en la segunda parte a través de la palabra. ¿El ejercicio? ¿Vamos al ejercicio? Vamos al ejercicio. Creo que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué hora es? Decime la hora primero. Sí. Qué bien, 6 de la tarde. Bárbaro, hacemos esto. El ejercicio va a ser el siguiente. Va a venir Gladys desde afuera. Va a entrar, lo va a saludar a Guillermo, le va a dar un beso, a Guillermo lo va a saludar y va a charlar con Rodrigo. Dos cosas. Una cosa breve. Levantaste y andá. Bien, espera, no, pará. Yo me voy a sentar por acá. La lapicera. ¿Hay alguien que viene por acá? Gladys era una rebelde, es la que capaz que no lo quiere hacer. Acá, mirá, vení para atrás. Ahora te digo cómo me tenés que tirar. Poneme la mano sobre. Poneme mi mano sobre el respaldo de la silla. Pero no tirando. No. Tiene una tabla. No, claro. Una cosa, no te vayas, Gladys. Entonces, vos entrás, lo saludás a Guille y después le preguntás, no sé, a Rodrigo, hablas con Guillermo sobre la actividad que tienen que hacer la semana que viene. Ahora, ustedes, eso lo va a hacer Gladys, ustedes me van a tener que contar. Bueno. ¿Cómo entra Gladys? ¿Cómo está vestida Gladys? Perfecto. Yo lo saludo y lo tengo que... Sí, charlamos, improvisemos, charlamos. Hola, Guille, nos encontramos en la calle. Estamos en la calle. Ahora salí. Actúa, Yo no te veo, no, yo estoy acá, estoy charlando con... Ahí entra, estamos haciendo un ejercicio. ¿De qué insista tanto en el Hola, Guille. ¿Cómo ¿Qué estás? haces, Gladys? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces por acá? Vengo de la calle. ¿De la calle? ¿Cómo de la calle? Si estamos en la calle. Estamos en la calle. Sí. No, vengo del estudio jurídico que tenía que averiguar unas cosas de mi trabajo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te echaron ya? No, yo renuncié, no me ¿Renunciaste? echaron. Sí, voy a renunciar. ¿Y cómo vas a pagar acá en el instituto? Y no, bueno, no sé, me vas a tener que dar una beca. ¿Una beca? Sí, sí, por Tenemos que supuesto. hablar con Hernán. ¿Dónde está Hernán? No sé, Hernán se fue, así que lo lamento, pero yo voy a renunciar, así que... Ahora pasa a Rodrigo, preguntale a ver cómo... ¿Se ve alguna actividad? Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Bien.
¿Preparaste la actividad que había para hoy? No, me olvidé. ¿Cómo que te olvidaste? ¿Dónde está el compromiso? Con el curso, con Guille, con el profe, con nosotros. Es que me invitaron a ir a salir anoche y al final. Bueno, listo, Qué listo, listo, listo. bonito. Ahora vas a hacer todo de vuelta. Vos vas a entrar y me van a contar ellos cómo entras vos. O sea, cómo estás vestido vos. Cuando vos hablas con Guille, me van a escribir a Guille, me van a Eso escribir van a a ser la Guille descripción de lo nuevo. Sí. y después a Rodrigo. O sea, Gaby, vos haces la descripción de Gladys. Sí. Vos Guille, no, cuando entre. Tenés que decir, por ejemplo, bueno, entra la de Castillo vestida como se te ocurra, ¿eh? Vos escribirla como se te ocurra. Tenés que decirlo. Y Gilen me describe a mí. Escriben te Pero cuando me digas. Sí, no. Cuando, Ahora. Sí, cuando, después que empiece a hablar Guillermo. Esperá. ¿Cómo otra vez? ¿Qué haces? Pará, Gladys. Se vuelve a entrar. Yo, Mirá, mirá, ¿Qué hacer? Ahí estamos actuando. Entrá de vuelta, pero un poquito más despacio. No tanto. Porque ellos van a ir describiendo. Va de vuelta. Ah, otra vez. Toma 3. Caminar, que no puedo caminar. Toma 3. yo, No, pero A caminar tanto. Como sea. Entra. Venite más acá, Ulises. No, yo estoy acá. Yo Qué estoy... miedo. Entra, empezá a contar vos cuando entra. entró Gladys con un patrón negro, unos zapatos altos, una chaqueta crema, ¿Qué haces? una ¿Qué haces por acá? Para ¿A quién estás mirando? Estoy acá. ¿A quién mirá? Ellos no existen, ¿eh? No te- ¿Qué pasa? Te conté que vengo del estudio jurídico del doctor Ferrá porque mañana ¿qué voy pasó? a renunciar, así que me quería ¿Pero te echaron o asesorar. renunciaste? No, yo voy a renunciar, a mí no me van a echar, pero me tengo que Pasá, Rodrigo, asesorar. ahora. Describilo, Rodrigo. ¿Qué haces, Rodrigo? Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Preparaste el ejercicio para hoy? No, me olvidé. Baja la cabeza. Te olvidaste. Me fui de joda anoche, me invitaron. Se fue. Bien, pará. Bueno, Corten. cortemos. ¿Qué pasó? Ahora, Gladys, ponete, no salgas, quédate en la puerta, pero no salgas. Siempre me caga cuando estoy por contar las jodas. Bien. ¿Me quedo en la puerta? Sí, Toma 5. La puerta es así. Entonces, la cosa sería así. Vamos a explicar lo que es la audiodescripción. La audiodescripción es una banda que se pone en los momentos de silencio. Por lo tanto, la descripción tiene que hacerse desde el momento que va Gladys, cuando ya empieza a hablar con Guille, ahí ya no. Está bien. Cuando va a hablar con Rodrigo, supuestamente si hay un espacio más largo, es antes, y si no, después que se retira. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer acá? La descripción hay que hacer un guión audiodescriptivo. Es decir, esta secuencia verla y después, bueno, saber cómo va a ingresar Gladys. Entonces, escribimos cómo está Gladys vestida. Entonces vos decís, por ejemplo, Gabriel, bueno, entra Gladys Castillo, una persona de tantos años, vestida de 2 o 3 cosas. Ajá. Describís hasta ahí. Claro. No, por ahí no alcanzás a describir todo. Entonces, cuando habla con Guillermo, vos ahí no describís nada. Está bien. En el trayecto que va a lo de Rodrigo, suponiendo que Rodrigo esté más lejos, completás la descripción. Es de pelo castaño, es pelirroja, lo que sea. Ajá. Después se describe a Rodrigo. Si no alcanza a completarse la descripción, cuando Gladys se retira, en ese momento de silencio, Rodrigo tenía además tal o cual cosa. ¿Se entienden los pasos? Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer después cuando volvamos a tomar la audiodescripción, yo voy a traer una película, vamos a hacer una secuencia breve con 2 personas, después vamos a escribir y lo que hay que entender es que la descripción se va completando, no es que se describe todo de una, no es que entró Gladys y entonces decís es tal, porque No entiende nada Una de la otra secuencia de la persona. descripción es como... vos la descripción, por ejemplo, Acompaña. supongamos, hay una pareja que va en un auto, entonces se ve un auto y decís, bueno, por la ruta 2 transita un Ford Falcon y empieza a hablar la pareja. En un momento que a lo mejor uno prende un pucho, hay otro silencio, el auto es de color azul. No es que lo decís de movida, porque no te puedes superponer. Carlos, Vas ¿podemos integrando. hacer también este ejercicio? A ver, Los que tienen la plataforma Netflix o Amazon, Sí, buscar eso- una película. eso lo iba a proponer. ¿Podría ser? Sí, Una propuesta sí. como para Sí, ir sí. situando también esto que es muy interesante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero ponerla con audio descripción. Sí. Agarren la serie El Reino.
El reino. Agarran el reino porque la descripción es buena. Hay otras que no están tan buenas. Uy, podemos conseguir, estaría muy bueno en la clase que vos des, que es mi conocida, la que hace la autodescripción es ¿Agustina? Es Agustina Sí, Longo. Sería buenísimo hablar con Agustina. Sí. Y qué bueno sería hablar acá mismo, si podemos Sí, llegar a hacerlo eso sería genial. por videollamada. La tenemos por videollamada, hasta en el televisor, la podemos tener a Agustina, y ahí con Carlos debatir eso. Como dice el recitado celta, hasta que volvamos a vernos, bueno, vean, hagan el ejercicio de ver el reino, pongan la audiodescripción, seguramente a ustedes como lo están viendo se les va a saturar de información. Les va a molestar, ¿no? Es como Claro, puede chocante. ser que les moleste. A mí me molesta. Pero es para que ustedes vean cómo se lo describe. Y también hagan la experiencia de no mirar. Hagan las dos experiencias. Carlos, Ajá. perdón. No podemos enviar por mail, pues yo tengo un par de películas o algún video que es solamente la audiodescripción, digo. Yo puedo mandar la descripción del Solo la audiodescripción, Porque- sí, es interesante también. Bueno, También. vamos, sí, eso lo podemos mandar. Por ejemplo, el nombre de la rosa es una excelente descripción. Seguramente la habrán visto hace mucho. Con Sean Connery. Claro, bueno. Lo que dice Rodrigo está muy bueno también. Hagan primero la experiencia con el reino para ver en qué consiste. Dale. Y después escuchen, les vamos a mandar, está en castellano, así que no se hagan problema por eso. Escuchen el nombre de la rosa, nada más que la audiodescripción. Dale, estaría bueno. Que ya ahí no se produce el conflicto con la. No. Con la Bueno, imagen. sí, porque el audio, las conversaciones están. Están las conversaciones, pero no se superponen. Porque, por ejemplo, cuando el monje y el novicio van, prácticamente no hablan y se va describiendo todo hasta que se Pregunta, la audiodescripción no está actuada. Hay una diferencia entre La audiodescripción es como si fuera el relator de una monocorde, radionovela. relatando, pero sin sentimiento, sin matices. Claro, y por ejemplo, a ver, vamos a decir, Eso no, tenemos que hacer con el reino Sí. también. con el reino. O sea, no, En el reino ya está, El ¿eh? nombre de la rosa es a la inversa. El nombre de la rosa, lo que a ustedes les va a llegar es nada Solo el más sonido. que el sonido. Va a ir sin imagen. Claro. Ahora, con el reino ustedes hagan la experiencia de verla y escuchar la descripción al mismo tiempo para que vean cómo se hace una descripción. Y entonces, y después hacen la otra con la otra película. Ahora, una cosa que es importante, la audiodescripción tiene que objetivar. A mí mucho la audiodescripción argentina no me gusta. Por ejemplo, supongamos entra Gladys y dicen, entra una mujer bonita. ¿Qué es una mujer bonita? Describímela y déjame decidir a mí si es bonita o no. Desde lo normal o anormal de ¿Qué? por ejemplo, Claro. de ese O parámetro. sea, por ahí me Qué sirve bonito. saber si Gladys es una mujer con cara angulosa, con cara redonda, con labios finos, nariz aguileña, pero si es bonito o no. O sea, Los no lo- adelantados en la materia son los españoles. Los españoles son muy buenos. Son muy buenos. La audiodescripción argentina, un día yo hice una crítica, me dijeron, lo que pasa es que a nosotros nos gusta lo poético. Sí, pero a mí, viste, hablar de yo que me hables claro, yo sinceramente, no, si querés hablarme de equitación protestante, está todo bien, viste, pero son incompatibles. Equitación protestante no existe. Algo importante. ¿Quién guiona la audiodescripción? Bueno, en España, en realidad, sí hay un equipo que la guiona, se ve, que el que guiona la audiodescripción tiene que ver la película y guionarla. Muchas veces los guiones de la audiodescripción se los toma del mismo guión de la película. ¿Por qué? Porque cuando vos guionás la película, además de los diálogos, tenés que describir la escena. Entonces, en muchos casos se toma desde ahí. Porque Pero pensaba en esto, quién es bueno o quién es malo, sino el que está detrás de la locutora o el locutor que lo expresa. y lo que pasa, claro, el redactor es fundamental. El El redactor es fundamental. Porque tomamos el caso de Agustina, que ojalá la podamos tener, ella se va a basar en Claro, lo que a le ver, pasa el guión. porque lógico, el que hace la audiodescripción no es que casa el micrófono y dice, che, acá está pasando, no. O sea, es exactamente como en un radioteatro. El relator del radioteatro, normalmente lo que lee es el guión de esa obra de teatro. En el guión de la obra de teatro se describen las escenas y se describen los cuadros. Entonces, el relator va describiendo lo que está en el guión propiamente dicho. Yo no sé si ustedes escucharon las dos carátulas de Radio Nacional, si pueden escucharlo, escúchenlo.
Y entonces la audiodescripción para una persona ciega sería como un radioteatro. Sí, Carlos, rápido. Creo que con vos lo hemos hablado alguna vez. El tema de Romeo y Julieta, el tipo de escritura de esa época, que no sé cómo se llama. Castillo. No, Antigua. donde se muestran escenas. Entra tal persona, está vestida tal. Ah. No es como el principio, el inicio de lo que después terminó siendo la... Que es parte del radioteatro. El radioteatro Claro. se decía, con Es una parte- luz sí, sí, así, sí, es asá. parte del radioteatro. Pues sí, está bueno charlarlo esto, pero me gustaría que antes escucharan El nombre de la rosa, porque eso les va a aclarar un montón. Si lo tenés, lo vamos a pasar Sí, al sí. grupo Sí, sí, hasta lo la paso. próxima clase, No. que no me gustaría que pase mucho tiempo. ¿Pueden ser 2 semanas? Sí, lo vemos. Para que no pase, para No, que no, ir perfecto. analizando y que Yo queden calientes. te lo mando después, pues mañana tenemos que ir a ver que la Tierra es plana, acordate. No, mañana ahí estamos. Termina el podcast. Terraplanista. Es que